Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Ya tenemos por aquí al ingeniero Leonardo Reyes Madera, quien, como habíamos dicho, es el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de la Infraestructura y Edificaciones. Gracias por venir. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenido, ingeniero. Buen día, gracias a ustedes. Tenemos un fenómeno nacional y un fenómeno internacional dentro de sus especialidades. El terremoto de aquí no, aquí fue un temblor de tierra, ¿verdad? Claro. Un temblor de tierra que nos asustó. Sí, nos recordó. Que somos vulnerables. Que nos recordó que aquí tiembla la tierra. Sí. Y eso, tenemos tantos años de historia de terremotos desde 1500 y muchos han sido destructivos. Hay un mapa que incluye la ubicación estimada de donde pudo haber ocurrido, porque en esa época no había instrumentación, pero de 1900 para acá son muchos los terremotos que se han registrado. Aquí cada mes se dan 200 y 300 sismos. Temblores que no son percibidos prácticamente por la población, sí. Pues se dan a nivel muy profundo. Pero ese es el diario vivir. Somos un país sísmico. Definitivamente, una isla sísmica, un país sísmico. País sísmico. Sí. ¿Y cuáles son los más importantes de este siglo? ¿Se recuerda el terremoto de Matancita? Ese es el terremoto más importante desde el punto de vista de que los instrumentos pudieron medir la magnitud de 8.1. Y por más que luego del 46 al día de hoy han querido reajustar, revisar, no han podido bajar de 7.9. Fíjate lo que pasó en Turquía, 7.8, ya llevan 1.300 muertos. No 600, como dijimos nosotros ahorita. Una cifra que se va actualizando constantemente. Constantemente, y además las réplicas se ocupan de crear más daño. ¿Y qué podemos aprender de este susto? Porque no pasó de ser un susto, con algunos daños, pero ligeros, reparables, que tuvimos la semana pasada con el temblor que se originó en Baní. Yo digo que el aprendizaje obligatorio nuestro es prevención. Sin prevención no hay resiliencia. Y debo decir que, aunque se ha repetido muchas veces en términos de intención, ya se va a iniciar un programa de refuerzo en un grupo de escuelas. Y de hecho se han evaluado varias edificaciones del Estado, como el edificio del MAP, que también va a ser reforzado. Entonces el programa nuestro ahora está centrado en las escuelas, porque las edificaciones escolares no fueron concebidas para zonas sísmicas. Me refiero a todas esas edificaciones viejas, ¿no? Pero hasta nuevas, sí. Las nuevas. Dicen que hay muchas que se han construido encima de pantanos, sin haber hecho la... Sí, ya esas son ya otro tipo de consecuencias. Las nuevas consideraron el nuevo código del 2011 y aún así tuvimos la osadía de volver a provocar deficiencias en las escuelas nuevas debido a que pegamos las paredes de bloques de las columnas, y entonces pues estamos provocando el efecto famoso aquel de columnas cortas, que fue lo que tumbó las escuelas en Puerto Plata en el 2003. Y que en Haití... No, eso... justamente ese fue uno de los problemas. 350.000 muertos en Haití. Pero eso quiere decir que entonces que en las construcciones más recientes de las escuelas no se observó el reglamento actualizado. Se observó porque se agregó una línea más de resistencia. Antes las escuelas tenían solamente 2 líneas de columna, ahora en el pasillo le pusieron otra,
se eliminaron la parte el pasillo que era en vuelo y se colocó una línea de columnas. Eso hace que cumpla con el reglamento. Algunas de ellas que están en campos cercanos, es decir, que están en una longitud de 5 kilómetros aproximadamente hacia arriba o hacia abajo de la línea de falla, porque la falla no es una línea, es una franja. Por eso se le llama campo cercano. Se consideraron en los análisis y otras no. O sea, yo he encontrado escuelas nuevas, sobre todo, por ejemplo, en la zona en la provincia de Espaillá, de 15 escuelas que tomamos para hacer un muestreo de la calidad sismoresistente de esas escuelas, habían 10 que estaban arriba de la falla. Wow. Y no se tomaron la previsión, la previsión que decía el reglamento. Ya. Volvemos al último temblor. Ustedes tienen ya una evaluación de cuál fue el impacto en las infraestructuras que creó este fenómeno. Las informaciones que nos han llegado son normalmente grietas viejas que se abren otra vez cuando tú lo mueves. No hay esa certeza, esa evidencia de que hubo un daño específico producido por ese terremoto. Hay que recordar que un terremoto menor de 6.5 no debiera ocasionar ningún tipo de daño. Sin embargo, 6.5 en Puerto Plata acabó casi con media ciudad y tumbó escuelas, tumbó el segundo piso del Banco de Reserva, casi tumbó las torres de la catedral. O sea que yo lo que veo es que si esos temblores pequeños, como el que hubo en Salinas hace unos 4 o 5 años, que destruyó prácticamente, bueno, hubo que demoler el salón multiuso de la escuela de Salinas, eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Ahora mismo se acaba de colapsar un edificio en La Vega. Lo tumbaron, se cayó, pero también había colapsado un edificio en Santo Domingo Este, hace unos años. Ustedes están haciendo, según usted mismo acaba de decir, evaluaciones de las edificaciones públicas. También hay edificaciones privadas construidas irregularmente, pero ya estudios anteriores habían revelado de la gran vulnerabilidad de muchas edificaciones, incluyendo hospitales públicos. Sí, eso es correcto. Háblenos un poquito. Eso es correcto. Aquí se inició OPS, OMS y Salud Pública iniciaron hace años el programa de índice de seguridad hospitalaria. En ese índice se evalúan 3 aspectos de un hospital para que pueda permanecer en función, dando el servicio a la comunidad luego de un desastre. El primero es si estructuralmente está bien, si es capaz de sobrevivir un terremoto, si los elementos no estructurales, en este caso entiéndanse todas estas cosas que están colgando aquí, si están seguros, si no van a caerse en el momento del terremoto. Porque si se te caen todos los elementos no estructurales o una parte de ellos, pues se inhabilita el hospital. Y lo tercero es la funcionalidad. Si realmente cuenta con suficiente combustible para una emergencia de 15 días por lo menos sin energía, que si la caldera está bien. O sea, y la misma funcionalidad interna del hospital. Evaluamos en aquel momento 84 hospitales. De esos 84 hospitales, el 70%, por una de las 3 razones, fuese estructural o no estructural o funcional. Uno más. Se supone que si venía un terremoto en ese momento, el 70% de esas instalaciones no iba a estar disponible. No necesariamente que se iban a caer, a lo mejor iban a fallar por los elementos no estructurales, o una tubería que se rompió y me lo inundó de agua y no se puede. Eléctrico. Algunos iban a sufrir daños o pueden sufrir daños. Y en ese momento se le planteó todo al Ministerio de Salud Pública, porque también el ministerio es que dirige ese programa. Y de hecho debo anunciar que en las últimas conversaciones que hemos tenido,
se va a reactivar otra vez para completar, primero para revisar todas las remociones que se han hecho a 55 hospitales y segundo para completar ese programa. O sea que hay mucho interés en... Porque se ha hecho mucho remiendo en los hospitales públicos. Bueno, en aquel momento el planteamiento mío, al ser parte también de ese movimiento, era que no se invirtiera ese dinero sin tomar en cuenta los informes. Porque en esos informes, que son muy específicos, a ti te dice, mira, estructuralmente aquí hay este problema, este problema, este problema. Desde el punto de vista funcional tenemos esta situación, este y este. O sea, te dan una lista completa. Y lo correcto era, en ese momento, se invirtieron miles de millones de pesos en remozamiento. Tomar en cuenta primero eso. Y luego entonces, bueno, pues readecuarlo a las necesidades. A lo que requiere ahora la habilitación. Pero hay casos como el de Santiago. Ese se reforzó, ese edificio. Ese se reforzó. El Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez. Eso fue lo que se hizo. Pero se dice, bueno, hay varios informes que demuestran que haberlo construido nuevo le hubiera resultado mucho más seguro a la población y el costo iba a ser igual o menor que todo lo que se ha invertido en ese hospital. La propuesta nuestra, porque ese fue uno de los hospitales que nosotros evaluamos, la propuesta nuestra fue que se eliminara ese hospital, que se sacara de ahí. Pues ya ese hospital queda en el centro, hay demasiada dificultad para tú accesarlo. No le pusieron caso. Y no se hizo caso, al contrario, se hizo un edificio nuevo al lado y ya ese contrato estaba asignado. Entonces ya... Tenía Alexis. Ya había una persona de Santiago. Amiga de Alexis. Que lo tenía, no sé si son amigos o no. O socios. Yo recuerdo que yo soy... Porque es el que construía todos los hospitales y lo equipaba. Recuerda que yo soy ingeniero sismo resistente, yo no soy, yo no sé nada de eso. Ingeniero, usted mencionó inicialmente el caso del derrumbe de la mueblería en La Vega. ¿En qué quedó eso? Sabemos que se estaba haciendo una auditoría forense, vi que ya concluyó. Un poco cuáles son los resultados de las causas de que un edificio se derrumbara sin ningún temblor. Mira, nosotros terminamos la semana pasada de hacer la toma al milímetro de cada uno de los elementos, piso por piso. Es la primera vez en el país que se logra hacer eso, porque hasta ese momento nosotros somos unos expertos borrando las evidencias. Terrible. Cuando tuvieran a ver, mira, cuando se cayó el edificio del Cine 6 en Santiago, recogieron. No, a los 2 días ya estaba limpio el solar. Y fue un edificio de 6 pisos que colapsó. Entonces, ese es nuestro... Pero ahora sí se hizo. Ahora sí se hizo. ¿Y los resultados? Porque se consiguió, bueno, ahora estamos trabajando con los resultados. ¿Por qué? Porque a cada uno de esos elementos se le tomaron muestras de concreto, se le tomaron testigos de acero para ver ¿Qué fue lo que falló? La fluencia del acero, o sea, la resistencia. Y estamos ahora en el proceso de rehacer, con toda la información que tenemos, un modelo en 3 dimensiones, tal cual estaba construido el edificio. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Comenzar a ver qué pasaba con el edificio, o sea, cuál era el nivel de sobreesfuerzo que tenía el edificio, porque originalmente era de 2 pisos y tenía 4 en la actualidad. Y ya había sufrido un incendio. Ya había sufrido un incendio en el piso del incendio. Bueno, pues eso era, según los relatos, era un techo de zinc, eso se quemó, entonces lo sustituyeron por una losa de un metal deck, o sea, una combinación metálica con una losa de concreto. Se ve en las fotografías que hay columnas que venían en el segundo piso y se suspendieron. O sea, hay muchas observaciones, pero decirte yo, en este instante, esto fue lo que pasó, es mentira. Pero lo que piensa la ciudadanía, y se ha estado opinando mucho, tal vez demasiado sobre el tema, hasta gente que no somos expertos en el tema, es de que lo que ocurrió en La Vega
y lo que se ha revelado después de lo que ocurrió, es común en la República Dominicana, que se hagan construcciones sin tomar en términos los parámetros adecuados, y que sin los organismos supervisores ser consultados, opinar. ¿Qué está pasando con estos organismos supervisores? En este caso, estamos hablando básicamente de ayuntamiento, el propio CODIA, claro, y el Ministerio de Obras Públicas. En ese momento... bueno, ahora dicen que no es el que ministerio. el de la vivienda. Sí, pero esa edificación estaba hecha antes del... No, pero me refiero, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado? Porque está cambiando la cosa ahora. ¿Qué ha pasado? Sí, ahora se supone que el MIBET tiene un cuerpo especializado. Pero recuérdese que este edificio de La Vega, de supervisores, la reconstrucción que estaba haciendo, fue ahora. Fue ahora, sí. Fue ahora, ellos estaban y no tenían permiso. Estaban modificando. Sí. Y eso se veía. Por eso es que hay que hacerle la evaluación forense para ver qué elementos fallaron. Tuvieron que fallar para que se cayera de la manera que se cayó. Pero el tema de la supervisión, ahí reitero la pregunta de Alberto, porque es importante. El tema de la supervisión, nosotros le propusimos siempre, cuando digo nosotros, en aquel momento yo era presidente de Sodosísmica, la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, y siempre ha sido una preocupación profesional en todo mi ejercicio, claro, que por qué razón no contrataba profesionales individuales para que contribuyeran al control y de la calidad de las obras. Se lo propuse también a... ¿Cómo que por qué razón no la contrataron? ¿No tienen profesionales? No, lo que se hacía en aquel momento era que se elegía una oficina o dos oficinas, entonces a esa tú le dabas 4.000 millones de pesos en supervisión, y una oficina con 10 o 12 gente, que es lo que te va a... Es como si tú tuvieras el mismo ministerio que no tiene el material humano suficiente para poder... ¿Y lo tienen ahora? Para poder cubrir. Ahora existe... No te puedo decir, yo sí te puedo decir que la intención sí está. Pero la oficina suya, que es de evaluación. Sí, y de vulnerabilidad sísmica, justamente. Sí. ¿Cuenta con los recursos necesarios para cumplir con esa misión? No, nosotros no tenemos esa misión en nuestra... No, pero no de la supervisión, pero ustedes sí tienen que evaluar. Claro, sí, nosotros evaluamos todas las edificaciones del Estado, ese es un programa, escuelas, hospitales también. Estamos evaluando edificios de uso público. Acabamos de evaluar más de 500 edificios en la zona colonial, en las vías que se van a intervenir ahora en este nuevo proyecto, para detectar vulnerabilidad, que es lo que es prevención. Pero también le hemos dado apoyo a la gente, al Ministerio de Obras Públicas, con cada vez que hay una denuncia de un puente que tiene un problema aquí, problema allá, hacemos un informe, se lo pasamos al mismo MIBET también, cada vez que hay un requerimiento de algún tipo de edificación que se quiere cambiar de uso o lo que fuese, también lo hemos apoyado. Hemos evaluado presas también, o sea, la oficina se ha abierto porque es una oficina cuya misión es evaluar la vulnerabilidad ante terremotos de todas aquellas edificaciones que se construyeron antes de la llegada del primer código sísmico. Me explico. Si no hay código, tú no sabes que tiembla la tierra, aunque tiemble, porque no hay una regla de juego. Entonces en el 79 se inició la primera regla de juego, pero del 79 hacia el 1930 tenemos 50 años de edificaciones que no se calcularon tomando en cuenta los terremotos. Y voy más lejos. Se supone que cuando hay un código, ya de ahí en adelante tú vas a reducir el nivel de vulnerabilidad. Tú no vas a seguir construyendo vulnerabilidades. Sí, pero si no hay supervisión, podemos tener el código más avanzado. Sin embargo, en ese momento, el Ministerio de Obras Públicas, que se ocupaba de la revisión y control de que se aplicara el código, decidió que para edificaciones de menos de 4 pisos no había que calcularlo para terremotos. Y creamos 31 años más adicional. Ahí están las escuelas, ahí están los centros de salud, ahí está tu casa, la mía,
la del vecino. Entonces... Pero es un poco raro porque por lo menos en el Gran Santo Domingo, cualquier persona que vaya a hacer una construcción necesita de un inspector, de una supervisión, por lo menos el permiso. No, es que antes era militar, había que tener una tarjeta para que te permitieran primero el replanteo. Ahí te decía, sí, está bien hecho, y te la firmaban. Vamos a ver los aceros de la zapata, vamos a ver los aceros de la columna, vamos a ver los aceros de la losa. Todas esas cosas estaban antes inspeccionadas al milímetro. Ahora no se está haciendo. Con el boom tan grande de edificaciones que se ha hecho, se salió de la mano. Además de que ya, tú mencionabas al CODI ahorita, que hay un montón de empresarios, de gente que no tienen nada que ver con el área, que están construyendo. Y cuentan con el aval del CODI. No, que simplemente cuando tú vas... te dan porque hay que pagar, paga y ya. Te encuentras con que, es una obra ilegal, pero yo te voy a decir mi experiencia cuando yo fui presidente del CODI en Santiago, en la Delegación Norte. En esa época teníamos una guerra abierta contra las construcciones ilegales. Lo primero es que me di cuenta de que no le corresponde al CODI a caerle atrás a las construcciones ilegales, sino al Ministerio de Obras Públicas y ahora al MIBET. No existía en aquella época. Pero lo más terrible era saber que cada vez que le caíamos atrás a una obra ilegal, había un ingeniero o un arquitecto asesorando la obra. ¡Wow! Terrible. La iglesia en manos de Lutero. Terrible. Entonces, ahora el MIBET está intentando enmendar todo eso. Pero es una institución que apenas tiene dos años, o un poco menos de 2 años. Y que no se ve lo que está haciendo. Y que no, se le estará haciendo mucho, yo no sé porque están concentrados en la construcción de edificaciones para la gente pobre, la gente que no tiene recursos. Bueno, pero es que también las instituciones públicas se concentran más en eso, que se puede retratar, fotografiar y exhibir, y descuidan aspectos tan importantes como esta de la que estamos hablando. Pero me consta que hay una intención de trabajar, y de hacer las cosas bien. ¿Qué acción que necesitamos? Por ejemplo, en la zona este, eso era tierra de nadie, ahí todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Sin embargo, ahora... Ahí no están las instalaciones turísticas más importantes. Sí, pero bueno, pero es lo que te estoy diciendo. Sin embargo, ahora, con la entrada del MIBET, se está regulando la construcción. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, con el permiso suyo. Muy bien. Y volvemos, amigas televidentes. Gracias por mantener la sintonía. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Esa es la ONESVIE. Ingeniero, quisiera que esta pregunta la respondiera el técnico, no precisamente el funcionario. Y es una mirada al tema de los protocolos y respuestas que como ciudadanía y como Estado estamos en capacidad de dar ante estos fenómenos. Y se lo pregunto porque a raíz del sismo, del temblor, más bien dicho, de la semana pasada, más de una persona y más de una institución, incluyendo instituciones públicas, no sabían qué hacer, falsearon. Entonces, un poco cómo vamos como país en cuanto a respuesta y protocolos de cara a la posibilidad de ser afectados por algún sismo o temblor. Bueno, en ese sentido, toda la vida se ha manejado a través del COE, ese tipo de actividad que yo entiendo que ha dado una respuesta eficiente en cada situación. Pero yo lo que me iría a nivel personal es por el área académica. O sea, yo me iría por el área de que en las universidades tienen que formar los profesionales conscientes de que este es un país sísmico. Segundo, que en las escuelas, desde la primaria, debiéramos comenzar a enseñar a los niños, porque nos encontramos al día de hoy con que cualquiera te dice, ¿y qué hago en caso de un terremoto? Pero entonces no ha sido efectivo el trabajo. Bueno, porque nosotros nos hemos dedicado a negar que aquí tiembla la tierra.
Nosotros no queremos decir que tiembla porque eso va a alejar el turismo. Pero usted hablaba de que la prioridad es la... Entonces, óyeme, todo el turista que viene aquí sabe que este es un país sísmico. Entonces, yo lo que entiendo es lo siguiente. Viví una experiencia en el 2009 en el simulacro de terremoto en Bogotá. Al 2009 ellos dijeron, si no nos llega el terremoto al 2010, habremos reforzado todas las escuelas y todas las iglesias. Pero tú te encuentras en un país donde tú tienes una educación para los niños de que ese es un país donde tiembla la tierra. Y te lo hacen muy sencillo. Hay un CD de cuentos donde los abuelos le están contando a los niños cuando van de vacaciones lo que es un terremoto, cómo se corta un incendio, cómo se hace cuando viene una avalancha, cómo se hace cuando viene una crecida de un río. ¿Y qué pasa con eso? Que eso pasa a ser parte de ti, parte de tu misma vida. Ya eso no es nada raro. Entonces, ese niño no te va a preguntar mañana cuando hay un terremoto si qué tiene que hacer, agáchate, que te mete abajo una mesa o que te proteja aquí. Porque cada vez que a mí me preguntan, entonces, ¿qué hay que hacer con un terremoto? Eso es simplemente que nosotros no pensamos en eso y nada más pensamos cuando sucede un movimiento. Pero el Estado tiene un rol en ese sentido. Asusta. El Estado tiene una responsabilidad de ayudar a que la gente tenga... De orientar. Porque ahí la parte de la prevención de que usted hablaba... Y de educar, claro. Tiene que tener componentes. Y mencionó el COE. El COE ha trabajado magníficamente, yo diría, y ha ayudado mucho a este país a salir menos airoso de muchas circunstancias de las que hemos vivido. Sí. Pero básicamente centrado en el tema de los fenómenos atmosféricos como los huracanes, las tormentas, etcétera. En materia sísmica, la única experiencia que tuvimos fue el apoyo que se le dio a Haití. La experiencia con Haití, pero en términos de campañas de capacitación, de orientación a la población, no. Y lo vimos ahora, tal como dice Millicent, este terremoto es un ensayo interesante, porque los programas como este, estábamos en vivo cuando ocurrió, y busquen las actitudes de la gente, fueron totalmente diferentes, una de otra. Sí. O sea, nadie sabía qué hacer. Nosotros que nos quedamos aquí, y yo después me autocriticaba ante Millicent, que yo le decía, mire, tranquila, que un terremoto se va a pasar. Y yo iba a salir corriendo, ingeniero. Pero cuando uno mira... Que se está moviendo. Que se está moviendo lo todo, correcto uno para seguir. Y que te puede caer uno en la cabeza. Claro. Sí, y entonces lo correcto hubiese sido tal vez salir. Sí. Vamos a salir con calma, creo que sea, pero vamos a salir, por si acaso. Bueno, pues eso no ocurrió, entonces hubo... Todo esto. Si aquí comenzara a temblar ahora, ustedes se van a quedar tranquilitos ahí, porque yo soy el primero que va a salir corriendo. Pero lo que pasó la semana pasada es que se normalizó como que quienes no se movieron, y estoy hablando de comunicadores que se supone tienen que tener un dominio especial de la información, claro. Esa era la actuación correcta. Pero imagínense usted, claro, maestros en una escuela, dando clases y comienza a temblar, ¿cuál es la orientación adecuada? Personas en una oficina, o en una fábrica, una industria. Eso, tú has tocado un punto clave. Si tuviésemos la educación desde pequeño, desde que aquí tiembla la tierra, tú, cada vez que entras a un sitio, lo primero que harías es ver dónde está tu salida de emergencia. Claro, la ruta de evacuación. Arriba, ver si tú cabes bajo esa mesa o no cabes, entonces... Tú te ubicas y es natural. ¿Por qué? Porque el problema es que tú no sabes dónde te va a agarrar el terremoto. Sí. Entonces tú no puedes estar pensando en 20,000 sitios que tú puedes estar en un mes. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? Eso tiene que ser algo de formación. Y yo incluso en una... ¿Y a quién le correspondería hacer eso? Incentivar eso. Mira, yo estuve conversando con el nuevo ministro de Educación y él se motivó mucho en llevar a las aulas a los niños, o sea, preparar un programa de concienciación sobre el asunto de los terremotos,
porque como bien tú dices, aquí para los huracanes estamos más que preparados, pero para los terremotos ningún país del mundo está preparado. Mira a ver Turquía cómo está. Mira Nueva Zelanda, cuando el terremoto de Christchurch. Mira, Chile, mira Japón, mira, señores, Japón. ¿Y eso no son Haití? Chile. Sí. Esos son países entonces, que tienen recursos, cultura. Hay que estar claro para eso. Ahora, si estamos claros de que ningún país está preparado, lo único que nosotros tenemos es la prevención. O sea, nosotros estamos desarrollando un programa. Por ejemplo, en este momento la oficina está desarrollando un programa de un levantamiento manzana por manzana de lo que es NACO como ejercicio. ¿Para qué? Para nosotros determinar los niveles de vulnerabilidad que pueda haber en una calle, o sea, un edificio que dice, mira, según el reglamento americano de la Agencia Federal de Emergencia para Emergencia en Estados Unidos, hay un formulario que tú llenas en 15 minutos y te dice si es vulnerable o no ese edificio, entonces tú vas poniendo una X y eso te va a servir a ti para decir, mira, por esta calle el día que hay un terremoto no se va a poder pasar. ¿Y qué información? ¿A quién le interesa esa información? Al 911. Entonces estamos trabajando en eso, así mismo con los peatonales. ¿Qué pasa si se me cae un peatonal? ¿Qué pasa si se me cae un puente elevado? Todas esas cosas son prevención y las estamos haciendo en la oficina. En ese sentido, el único objetivo de eso es saber poder definir vías alternas, porque a la hora de que venga el terremoto, no es verdad que vamos a poder llegar en 5 minutos a recoger a nadie. Olvídate de eso. Se acaba de recoger el tiempo, Millicent. Sí. Muchísimas gracias al ingeniero Leonardo Reyes Madera. A ustedes por su sintonía de hoy, comenzando la semana. Mañana, que es martes, les esperamos a las 7 en punto por aquí, por Teleantillas.